Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra charla. Mi nombre es Ximena Mayari y el día de hoy vamos a tocar un tema muy tocado en estos últimos días, en estas últimas semanas, a raíz de algunos sucesos que han pasado alrededor del mundo, ¿no? Entonces queremos conocer un poco más de estos términos que de repente ya lo han escuchado alguna vez lo hemos tocado o lo han usado o lo han visto en las noticias. Hoy vamos a hacer una pequeña charla breve acerca de lo que es el racismo. Para poder iniciar, debemos comprender que el racismo es un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento que le impide el goce de sus derechos humanos. Entonces, podemos entender que el racismo es uno de los tipos de discriminación porque sabemos que hay diferentes tipos de discriminación. En el caso del racismo es cuando se hace una diferencia hacia la otra persona, ya sea de una persona o grupos, y se siente, ¿no?, lo que es el sentimiento del odio hacia esa persona, simplemente porque tiene diferentes cualidades a las tuyas, ¿no? Ahora recordemos que existe a nivel mundial el Día Internacional contra la Discriminación Racial que se da el 21 de marzo, ¿no? Es importante conocer esta fecha porque la discriminación racial se toca mucho, se ve mucho, no solamente en nuestro país, en Perú, sino en diferentes partes del mundo, ¿no? Podemos ver acá diferentes personajes de diferentes vestidos de diferentes formas, algunos musulmanes, africanos, asiáticos, latinoamericanos, ¿no? Entonces, todo incluye el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Entonces, dentro de ello podemos mencionar la xenofobia. Quizás en algún momento lo han escuchado, pero vamos a definir qué es la xenofobia. Como la imagen que vemos en la pantalla, hay una persona, un varón, un joven, que dice no soy un virus. Entendemos y sabemos que el coronavirus, el COVID, vino de un país asiático y pues inició todo un movimiento de que las personas asiáticas eran un virus, ¿no? Por a raíz de que había nacido el virus en esos países. Pero al realizar esto se empezó a llevar a la xenofobia, ¿no? Entonces vamos a entender qué cosa es la xenofobia. La xenofobia proviene del griego xenos, que significa extranjero, y phobos, que significa miedo. Por lo tanto, es un rechazo únicamente hacia las personas extranjeras. La xenofobia es un rechazo, una discriminación solamente a las personas extranjeras. Esto se da a actitudes racistas, puede encontrarse en el miedo a lo diferente o a las personas que vienen de otros países por desconocimientos o falta de información al respecto, ¿no? Las personas que son xenófobas, pues tienden a tener actitudes, ¿no?, discriminatorias, tratando mal a esa persona y ya porque de repente sienten miedo a que estas personas son diferentes, ¿no? Y muchas veces se da por la falta de conocimiento. Entonces sucede esto, sucede el racismo, la discriminación. Entonces vamos a conocer los tipos de racismos, ¿ok? El primero es el racismo aversivo. ¿A qué se refiere con racismo aversivo? Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen cuando, mediante la distancia con la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. ¿A qué se refiere? Que las personas que practican racismo aversivo, ellos pueden decir o hablar y decir, no, sí, las personas que son diferentes a nosotros físicamente o de otra cultura, lo que sea, tienen sus derechos, ¿no? Sí, tienen sus derechos, son iguales, pero en el momento de demostrarlo, estas personas demuestran una falta de empatía, o sea, no pueden entablar una relación con esas personas que son diferentes a ellos y muestran frialdad. Entonces, esta es el racismo aversivo. El racismo etnocentrista, este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural.
este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. Entonces, el racismo etnocentrista significa que por el hecho de que la otra persona de repente venga de una etnia, ¿no? De un grupo pequeño que quizás tienen otro tipo de lenguaje, otro tipo de creencias, otro tipo de religión, entonces las personas que son racistas creen que su raza es superior a la otra, ¿no? Entonces esto se le llama racismo etnocentrista. El otro tipo de racismo es el racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. ¿Cuáles son esos matices? El derecho a ser iguales existe, pero ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Por ejemplo, que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Es decir, yo creo que eres una persona diferente, sí, creo que tienes tus derechos, pero vives lejos de mí, no en mi zona donde yo vivo, porque tú eres diferente a mí. Estas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce distanciamiento entre sus miembros, ¿no? No sé si ustedes habrán visto en alguna parte del país donde se ve muy notoria el lado de las personas que tienen un tipo de etnia, un tipo de creencia, viven desolados, alejados de la sociedad, ¿no? Eso se puede llamar racismo, simbólico. Y el otro racismo, el otro tipo de racismo es el racismo biológico. El racismo biológico es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho. Piensan que deben ser excluidos totalmente, incluso apuesta por la segregación física, o sea, a los golpes hasta llegar a la muerte, ¿no? Hemos visto en otros países que llegan a matar a personas que son de otro tipo de raza, ¿no? Si su color de piel es diferente al de ellos, pues llegan al punto de decir de que pues no debe existir ese tipo de raza y los llegan hasta muchas veces matar. Entonces este es el racismo biológico. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos educar, ¿no? Lo que es incentivar lo que es la diversidad, ¿no? La diversidad. Aquí hay un error, dice adversidad, pero es diversidad, ¿no? La educación para la diversidad. Entonces, ¿cómo podemos comprender ello? ¿Cómo podemos incentivar a ello? Entonces, primero dice, fomenta la amistad con personas de otros países. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros en el Perú, podemos conocer a muchas personas que son de otro país, ¿no? De repente no tenemos las mismas costumbres, la misma forma de hablar, la misma forma de pensar, pero eso no nos da derecho de poder discriminar o maltratar a una persona, ¿no? Entonces debemos fomentar la amistad con personas que son de otros países. El otro, estimula el aprendizaje de otros idiomas. De repente, dentro de nuestro propio país, conocemos otras personas que son de otras regiones y hablan otro idioma, ¿no? Quizás el quechua, el aymara, entonces no nos da derecho a nosotros discriminar a esas personas porque de repente no hablan igual que nosotros o hablan otro idioma. Al contrario, deberíamos incentivar a poder conocer, a aprender de ellos, de esos idiomas, ¿no? Ya que es una herramienta útil para el aprendizaje y enriquecedora para la futura vida profesional, ¿no? Porque es muy importante y hasta los idiomas peruanos son muy reconocidos a nivel mundial. Entonces nosotros como propios peruanos pues deberíamos incentivar ello. Y por último, existe una tendencia a sentir temor por algo nuevo o diferente. Sí, de repente te es difícil comprender cómo es la situación de que ellos de repente viven, ¿no? De repente ellos tienen alguna costumbre diferente, comen algo que de repente tú jamás en tu vida pensaste que podías comer, pero no nos da derecho a nosotros a discriminarlos o raciar, ¿no? O aplicar el racismo, sino al contrario, conocer, aprender y entender qué es lo que ellos están realizando y por qué lo hacen y de repente hay diferencias o de repente no lo compartes, pero es siempre bueno aprender las culturas de las otras personas. Entonces, te dejo aquí una pequeña frase que dice: el racismo es como juzgar el valor de un libro por su portada. Cuando tú ves un libro de una portada
lo lees y dices, ah, no, de repente este libro es así, así, pero no lo has leído, no lo has conocido. Así es el racismo. Te doy muchas gracias por haber atendido esta charla. Espero que haya podido ser de conocimiento para ti, si es que algunos términos no conocías, y ponerlo en práctica. Muchas gracias por tu atención. Que tengas buenas noches.